get it poppin', I'm looking away. Go tell mother I'm cooking the game. Flow like water bubbling up when you want me to make. Taking you back in the days, feeling immaculate, mate. Action packed back to back while you yapping away. I got a knack to react. A fair warning for anybody with hair on them. You can't stop me, you can't sloppy the bear on them. They try to keep me mad, look at the tears on them. Mishbot. Yeah, so incredible. When you're this good, go let them know. Yeah, so incredible. When you're this good, go let them know. They ain't never hear a band like this. They ain't never seen a man like this. Go let them know. They ain't never hear a band like this. They ain't never seen a man like this. Go let them know. Necesitaría unas 37 cajas más de Playmobiles para hacer a escala real esta fábrica. Pero bueno, ya sí eso para la próxima. Sí. Señoras y señores, con todos ustedes, la empresa química más tóxica de España. SNIACE. Este de aquí es el dueño de SNIACE, una antigua papelera que actualmente está muy vigilada. Y este soy yo, junto con mis compañeros, que han ido cambiando, ya que he visitado SNIACE unas 6 veces a lo largo de los años. Y este de aquí es Lilion, una pequeña parte de SNIACE separada del complejo central, donde se encontraban los antiguos laboratorios químicos junto con un puñado de máquinas viejas. Acabamos de entrar a una zona anexa a SNIACE, que también pertenece a la fábrica. Parece que quedan algunas máquinas chulas, así que vamos a echar un vistazo a ver qué tal. Lilion fue cerrado en 2007 y SNIACE en 2020. El nivel de decadencia que tiene esto es increíble. Es imposible girar el interruptor porque se rompe directamente. Una mesa de escritorio que está para el arrastre. 2004, revisado por el jefe de planta. En la parte que estamos ahora, se producía y almacenaba una gran cantidad de tipos de hilo, como el nylon, el cual vendían a otras empresas para fabricar productos como cuerdas, ropa interior, camisas y corbatas. No hay aparato metálico que no esté oxidado. Esto es insalvable. Lo malo de la zona en la que estamos ahora es que los vigilantes están muy cerca. Es más, detrás de esa ventana está la caseta del vigilante. Así que por aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¡Qué tenebroso! Madre mía, ¿eh? El Día Internacional de los Tubos. Está lleno, tío. La mayoría de estos tubos eran para canalizar todo el agua que usaba la fábrica para crear la fibra. Y la verdad que no era poca. Ups, más tubos. Es que este edificio no tiene nada que ver con eso. La ciudad de SNIACE. Hay setas en la silla. ¡Qué locura! Más tubos, ¿no? ¿Qué coño es eso, tío? Parece la parte de arriba de un traje de astronauta, donde se acopla el boloide de cristal. En esta sala quedaban varios refrigeradores, encargados de evitar el sobrecalentamiento de los motores del piso de abajo. Todas las paredes están llenas de grietas. No creo que le queden muchos años a este sitio. ¿No son grietas? Sí, hombre. ¡No son grietas! Curiosamente, había unos ventiladores gigantescos en un pasillo anexo al principal, y todo el aire que expulsaba estaba tan sucio que se filtraba por las propias grietas de la pared creando estas marcas negras tan chulas. Éter etílico. Mejor no tocarlo. Tribuna sindical. De todos depende. Encontramos varios documentos de los años 90. Sin movilización no cabe negociación. En donde los trabajadores redactaban una carta tras otra a la directiva de SNIACE. ¡Qué majo! Manifestando su enfado por cómo se estaban llevando las cosas en la fábrica. Y es que desde hace más de 40 años, SNIACE ha tenido problemas de deudas y medioambientales. Y la mayoría de los trabajadores, los cuales luchaban y se manifestaban, se quedaban sin cobrar. En múltiples ocasiones consiguieron algún trato que otro con la fábrica, aunque trabajarían más y cobrarían menos. Tú imagínate que te estás meando súper fuerte, vas al baño y te encuentras con un tanque lleno de sulfuro tóxico. A mí no me haría ninguna gracia. Laboratorio químico. Hostia puta, chaval. Siguen quedando químicos por aquí. En el piso 0, finalmente encontramos los laboratorios químicos de SNIACE, donde los científicos y científicas comprobaban periódicamente la calidad y estado de la fibra y la celulosa que se creaba en todo el complejo. No era recomendable estar mucho tiempo dentro. Las pipetas que había están todas destrozadas. Ya que muchos de los frascos, debido a su estado, habían vertido todo el líquido tóxico por las mesas. Aunque tuvimos que esperar un rato escondidos, ya que minutos más tarde, los guardias de seguridad empezaron a acercarse hacia nosotros en silencio.
Por suerte, pasaron de largo. Ahora en silencio. Vamos para la salida. Ahora sí que sí, empieza lo más interesante de verdad. Let's go. Ya se ve el coche de seguridad ahí adelante. A ver, yo creo que estamos muy lejos como para que nos vea. Si lo hacemos rápido, vamos para la derecha y nos escondemos por ahí. La zona que vamos a visitar es gigante y la seguridad muy rigurosa. Hacen rondas cada poco tiempo y entran a revisar que todo está en orden en los edificios principales. Allá por el 2020, la primera vez que lo visitamos, el sitio todavía conservaba luz en muchas de las salas. Poco después, empezaron a desactivarlo todo lentamente. No creo que funcione, pero esto es básicamente por si te entra... ¡Oh, sí que funciona! Uy, no. Pero esto básicamente, si se te mete algún químico en los ojos, vienes aquí corriendo, pones la cara aquí y te echa todo el chorro en el ojo. Obviamente esto tendría más potencia y te entraría directamente a los ojos y te prevendría de una posible irritación. Está bien que funcione por si tocamos algún químico de ahora en adelante. ¿Qué ves? Para no ser vistos desde la carretera, la mejor forma para infiltrarse, como no, es bajo tierra. Vale, vamos allá. Por aquí evitamos el ser vistos bastante bien, aunque huele un poco a mierda. Es muy largo. La primera vez que entramos aquí, estaba completamente iluminado. Aunque la humedad y el mal olor seguían estando, e incluso empeorando. La verdad que olía como a culo. Todos los tubos de mantenimiento de las piscinas. Qué pasada, tío. Está todo oxidadísimo. Y pensar que lleva un par de años abandonado solo. Y ya tiene toda esta decadencia. Tenía que estar en unas condiciones bastante malas, la verdad. Aquí se encuentra una de las salas más raras que he visto hasta la fecha. La sala de control de aguas. En este lugar, se canalizaba todo el agua al resto de la fábrica. Que, por lo que he podido ver en los carteles, estaba altamente compuesta de cloro para poder limpiar bien la celulosa. Hablando con un trabajador, me comentó que SNIACE utilizaba material tecnológico muy innovador para su fecha, aunque en muchas ocasiones las máquinas eran de segunda mano y pasaban al ras el límite de seguridad. Son nuestras huellas y aquí las huellas del vigilante. Eso significa que ha hecho la ronda hace poco. Con el vigilante tan cerca, lo mejor que podíamos hacer era quedarnos en otra sala a vigilar por si aparecía, para poder así pasar al siguiente edificio. Ha sido preciso construir una gran presa para regular el caudal del río y depurar sus aguas, pues nuestras instalaciones consumen en un día de fabricación 60.000 metros cúbicos de agua, de los cuales vertían en el río de al lado 1000 litros por segundo de residuos. Pero luego os lo explico mejor. Son chulísimas estas tuberías, ¿eh? Son súper sinuosas. Quizás sea el punto más delicado de la misión porque ahora mismo tenemos que cruzar toda la calle principal para acceder al centro del complejo, así que vamos a darnos prisita. ¡Hostias! ¡Hostias! Tú nos has visto 100%. Puede ser que haya estado con el móvil, pero acabamos de ver el coche. No nos ha visto. Está el coche ahí y no nos ha visto. Madre de Dios. Vamos por dentro. Ya en el interior, al haber tantas edificaciones, era mucho más difícil ser detectados. El coche de seguridad está justo detrás de este bloque, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué pasada esto! Llegamos a la central térmica, la encargada de generar la electricidad necesaria para que funcione toda la fábrica. Está súper oscuro por ahí. Está la chapa verde por todos lados. El 80% del edificio estaba totalmente cerrado por unas chapas verdes metálicas a su alrededor, ya que dentro el amianto del propio edificio se había ido deteriorando, y el respirar ahí podía ser muy perjudicial para la salud. Aquí dentro ya estamos más seguros. No vemos ninguna chapita de seguridad, así que joder, qué grande. Espero que se aprecie en la cámara, pero es que es enorme esta sala. Al quedarse anticuadas la mayoría de las calderas, decidieron construir una ecogeneración al lado para poder hacer funcionar todo y vender parte de esa electricidad. Aunque dentro de la fábrica no se respiraran tantos gases tóxicos, ya que estos salían por las chimeneas, en la inmensa mayoría de zonas era de vital importancia usar mascarilla para evitar respirar gases y metales pesados. Vale, ahí vemos un pequeño agujero para entrar a la zona contaminada, pero lamentablemente no tenemos máscara de gas ni nada de seguridad para entrar, así que hoy no va a ser el día. A no ser
A no ser que esto ya lo supiera de la tercera vez que vine a esta fábrica y decidiera comprarme una máscara de gas. Pero de eso, amigo mío, ya me encargo yo, entregándote el paquete Que has comprado en la página web más segura del mundo. Además, te ofrecemos ventajas si te inscribes en nuestro boletín de noticias. La mejor página web, Amazon. Me encanta el teletransporte. Ahora sí que sí. Vale. Pues estamos dentro. Está todo completamente oscuro. No se ve nada. Apenas entra luz. Madre mía, ¿qué es esto? Está todo totalmente negro. Qué auténtica locura. Aquí está la chapa verde que tapaba el lado no contaminado con el lado contaminado. Dios, qué cosa más guapa. ¿Qué coño es esto? Es la máquina de control de la caldera. Súper bonita. Voy a hacer una foto. He aquí los exteriores de nuestra central térmica, con una capacidad de 200 toneladas de vapor a la hora, lo que supone unos 25.000 kilovatios. Es un laberinto de escaleras, de óxido. Poder respirar tranquilamente me da una seguridad increíble. El problema de las máquinas viejas es que es muy difícil o prácticamente imposible renovarlas, como ha sido el caso de todas estas. Si todo esto son calderas, tiene que tener como unas 5 calderas así. Aunque esté todo completamente lleno de amianto, la verdad es que es muy bonito. Eso sí, me va a tocar lavarme las manos. No huele nada a amianto, tío. La mascarilla esta es la hostia. Vale. Sí, agárrate bien, que la caída no es ninguna broma. Dios, es muy alto. La puerta del ascensor, ¿no? A ver. Joder, qué susto, tío. Buah, esta sala es increíble. Cómo mola ese árbol ahí. La naturaleza siempre se abre camino. Ese árbol está creciendo ahí tan tranquilo, en un tubo oxidado lleno de mierda, pero le da el solcito y ahí está a gusto. Vale, pues ahora mismo estamos en el punto más alto de la fábrica y es que es gigante, parece una mini ciudad. Aunque arriba no quedase nada, decidimos subir a la azotea para tenerle controlado al vigilante. Ahí está el de seguridad. Seríamos muy buenos francotiradores, ¿En verdad? Al fin y al cabo es como jugar al escondite, solo que él no lo sabe, así que nosotros tenemos ventaja. Vía libre. Ahora vamos rumbo a la zona donde se hilaba toda la fibra. Se lo pasaban bien los obreros, ¿eh? El interior de muchos edificios estaban desmantelados, pero por suerte conseguimos ver la máquina gigante encargada de la hilatura. Esto es enorme. La Chemtex. La encargada de hilar y juntar toda la fibra obtenida en estos almacenes gigantes de aquí, donde coagulaban y limpiaban la viscosa, que posteriormente se convertía en fibra para su hilado. En las citadas máquinas de hilatura se da el primer estirón a la fibra. Permite prescindir en muchos casos de las fibras naturales y crear amplios campos de aplicación. Y es bastante guay saber que con un trozo de madera luego puedes craftearte cosas como un vestido. 2 kilos 300 gramos de madera componen el corte que usted ha comprado, señorita. No dude usted de su buen resultado. En toda esta zona de hilamiento, los trabajadores siempre iban con mascarilla, ya que la fibra se mezclaba con materiales sulfurosos y podían ser muy dañinos para la salud. Buah, qué pasada esta habitación. Pero lo verdaderamente dañino eran todos los gases y residuos que dejaba Sneace a su alrededor. En sus tiempos llegó a contaminar lo mismo que contamina una ciudad de 500.000 habitantes, y eso que el pueblo de al lado tan solo tiene 50.000. La fábrica recibió multas muy grandes, y muchos de los altos cargos fueron condenados a 16 meses de prisión tras no poder realizar el acuerdo de contaminar menos. Está todo perfecto. Eso, junto con muchas malas gestiones, hizo que la fábrica cerrase en muchas ocasiones. Ah, y lo que lleváis viendo un rato son los laboratorios más modernos de Sneace, que fueron abandonados hace muy poco tiempo. Todo completamente lleno de químicos. Todavía seguían teniendo electricidad.
Y ahora, veamos la máquina más chula. Esto es la Continua, la encargada de fabricar y cortar toda la celulosa. Siempre utilizando como vehículo el agua, la pasta se deposita sobre la máquina continua. Y como no funcionan las cámaras, podemos andar por aquí sin preocupaciones. Prensada y secada la cinta de celulosa, Llega a la máquina cortadora, la cual, obvio, la corta. Perdona, se te ha olvidado cerrar la puerta de tu casa, pero no te preocupes, que ya me encargo yo. así se forman las hojas, y con estas, los pardos que poblarán el almacén en espera de su empleo en la fábrica de fibras. Todo celulosa, súper gordita. O sea, no parece papel, parece otra cosa. Parecen alfombras. Otra pedazo de obra de ingeniería que lamentablemente se quedará aquí esperando a ser despiezada. Bueno, ha sido un placer. Adiós. Vamos, vamos. En una de nuestras últimas incursiones conseguimos acceder a la sala de turbinas de SNIACE, el corazón y cerebro de la fábrica, y uno de los puntos más vigilados. Aquí llegaba el vapor generado por la central térmica y la ecogeneración, y hacía funcionar las turbinas que veis para generar electricidad. Nuestro objetivo era ver la sala de control de las calderas, la más importante de todas y la más difícil de acceder. Ahí está la sala de control. No sé si llega a apreciar, pero ahí dentro hay cosas muy bonitas. Ahí está, ahí está. Hemos dejado las mochilas en este perchero y vamos para arriba. Vale, pues supuestamente aquí... ¡Oh, Dios mío! ¡Guau, chaval! ¡Qué maravilla! Uf, está totalmente intacto, tío. Imagínate saber de memoria lo que hace cada uno. Se te va la maldita cabeza. Creo que es más fácil aprender la tabla de los elementos. El botón del Averno. Parada de emergencia. Qué pasada de botones. Desde aquí, controlabas básicamente todo. Así que puedo intuir que sería un puesto de gran responsabilidad. Y un poco estresante. Hola, ¿yo? ¿Sí? Soy yo. Necesito que toques botones aleatorios de la caldera número 7. ¿La 7? Ya sabes, me gusta acabar los vídeos de forma aleatoria. Ah, vale, pues. La fábrica de SNIACE cerró en febrero de 2020, y debido a la imposibilidad de afrontar pagos, la compañía solicitó su liquidación. En los últimos años, de los 4.000 trabajadores que tuvo, solo quedaban 350. La historia de una empresa más que no consiguió ser capaz de tener una gestión financiera adecuada y que debió haber sido responsable no solo con el medio ambiente, sino también con sus trabajadores. Y por eso todo el mundo las manos arriba, ¡let's go! Vamos, la mano arriba, porque sin movilización no cabe negociación.